Anatomía del esófago. El esófago es el órgano que comunica la cavidad oral con el estómago, y lo hace a través del esfínter esofágico superior e inferior respectivamente. La anatomía del esófago comprende tanto la estructura como los procesos que se dan en este órgano que forma parte del aparato digestivo. De esta forma, el esófago es un órgano en forma de tubo, que conecta la faringe con el estómago. Cuando bebemos algo demasiado caliente o demasiado frío, decimos que notamos molestias en el esófago y a menudo lo llamamos simplemente tubo. Veamos más sobre este interesante órgano a continuación. Un poco más sobre el esófago. El nombre proviene de la palabra griega esófagos, que a su vez deriva de las raíces osai, que significa llevar o traer, y phagein, que significa comer. Entonces, etimológicamente la palabra esófago significa el que lleva o trae la comida. El esófago es flexible y se dilata fácilmente. Su longitud depende del biotipo de cada individuo, pero lo normal es que esté entre los 24 y 28 centímetros. Aún así, se han registrado casos de extensiones que van desde los 20 hasta los 50 centímetros. Es el único órgano digestivo que se ubica en la cavidad torácica. Pese a que el esófago tiene forma de cilindro, también presenta tres estrechamientos: cricoideo, torácico, broncoaórtico, y frénico, diafragmático. La zona final de este órgano tiene una forma similar a la de un embudo, al conectarse con el estómago. Según los textos anatómicos, hay diferentes maneras de definir las partes de este órgano. En algunos casos, el esófago se divide en 3/3, superior, medio e inferior. También es usual que se hable de 5 secciones: una cervical, una abdominal y los 3 segmentos mencionados anteriormente. La más aceptada es esta última clasificación. Las paredes del esófago. La pared del esófago está compuesta por 4 capas, que son capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y capa adventicia. Sin embargo, hay autores que abordan la mucosa y la submucosa como una misma capa. Veamos las características de cada una a continuación. Capa mucosa. La capa mucosa es resistente y contiene glándulas seromucosas. Está compuesta por un epitelio, el cual se divide, a su vez, en varias secciones. Zona basal. Capa muscular de la mucosa. Lámina propia o corión. Capa submucosa. La capa submucosa está compuesta por el plano celuloso, el cual se adhiere a la capa mucosa. Comprende un importante número de vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, especialmente en su tercio inferior. Capa muscular propia. La capa muscular propia es una túnica externa compuesta por 2 capas. Una es la longitudinal externa, la cual es vigorosa; otra es la capa circular, que es profunda y delgada. Entre ambas capas se sitúa un plexo nervioso llamado plexo de Auerbach. Esta capa incluye 3 segmentos. El esfínter esofágico superior, es, el cuerpo del esófago, C, y el esfínter esofágico inferior, EI. Capa adventicia. Está formada por tejido conjuntivo. Es una capa delgada y fibrosa que envuelve al esófago. Contiene los nervios y vasos que inervan e irrigan el órgano. Todas estas capas conforman la estructura tubular del esófago.
Además de esa estructura, en el órgano hay dos válvulas, una a la entrada y otra a la salida, que son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Ambos cumplen con la función de regular el tránsito del bolo alimenticio, desde y hacia el estómago. Los esfínteres del esófago. El esfínter esofágico superior se encuentra en la zona donde se unen la faringe y el esófago. Está conformado por una gruesa banda muscular estriada, lo cual quiere decir que es voluntario. Allí se fusionan las fibras más bajas de la faringe y las más altas del esófago. Adicionalmente, tenemos que está ubicado a la altura de la quinta vértebra cervical. También se le conoce como esfínter faringoesofágico. Este segmento tiene forma de anillo y envuelve al esófago como una abrazadera. Permanece cerrado y solo se abre cuando se inicia la deglución, es decir, cuando está transitando el bolo alimenticio. Las presiones sobre este segmento hacen que adopte una forma de hendidura. El esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior separa el esófago del estómago. Se afirma que este no es un esfínter anatómico, sino fisiológico. Sin embargo, sí se ha encontrado en esta zona un engrosamiento muscular. Tiene una extensión de 2 a 4 centímetros y se ubica en la parte superior de la cavidad torácica y en la inferior del abdomen. Cuando el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, ayudado por la gravedad, se produce una relajación de este esfínter. Esto permite el paso del alimento al estómago. Luego el esfínter recupera su tono normal y esto evita que haya reflujo gástrico. Como habrás podido ver, la anatomía del esófago es mucho más curiosa de lo que solemos pensar. Por ello, vale la pena conocerla un poco más. Hay que tener en cuenta también que, al igual que otros órganos, el esófago también es susceptible a diversos trastornos que requieren atención médica cuanto antes.